Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. ¿Me lo tienen, hermanos? Sí, está fácil, ¿no? Muy bien, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que su palabra nos hable al corazón, nos anime y que podamos sacar algo para nuestra familia, ¿verdad? Para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros rostros, a nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te queremos poner en las manos este tiempo de enseñanza, te ruego que pueda ser una bendición para todos nosotros y que nos des valentía para poder practicar lo que tu palabra nos enseña, porque no es difícil o no es tan difícil aprender o entender tu palabra, más bien es más difícil practicarla. Danos la valentía y la claridad para obedecerla en esta noche. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en todas las familias hay diferencias entre los miembros de la familia. El esposo tiene diferencias con la esposa. La manera de pensar de los papás y la de los hijos choca muchas veces. Entre los hijos a veces no se llevan porque no logran ser compatibles. A veces hay problemas de tal vez un matrimonio con los suegros. En realidad muchas veces hay diferencias con los suegros y la gran mayoría de las ocasiones siempre hay como piques o ajustes o problemas con los suegros. Y también simplemente porque en una familia hay hombres y mujeres, somos muy diferentes. Somos diferentes en la manera de hablar, de pensar, de platicar. Los hombres somos muy directos al hablar, entonces no con tanta emoción y no con tanto detalle, pero las mujeres son más emocionales en la manera de platicar y añaden detalles, ¿verdad? Entonces ahí hay diferencias. Una mujer platica su versión de la historia y cuenta hasta el color de la corbata que el pastor tenía, aunque no sea importante, pero se acuerdan porque son muy visuales. Y los hombres son muy como basados en los hechos, ¿verdad? Y muy general. Entre hombres y mujeres hay diferencias, simplemente porque un hombre a veces quiere que su esposa se comporte como el hombre y la mujer quiere que el hombre se comporte como mujer y hay choques en la familia. Hay diferencias en el hogar y es parte de la vida, de la familia, y las diferencias, aunque deberían de enriquecer una familia, en realidad muchas veces provocan que haya muchos problemas en el hogar. Yo estaba tratando de pensar algunas diferencias que hay en mi hogar. Por ejemplo, la manera de lavar los trastes. Mi esposa y yo los lavamos de manera diferente. Cuando yo los he lavado, ella dice, no me gusta cómo los lava. Para mí, muchas veces era, terminando de usar la licuadora, le enjuagaba o le echaba jabón ahí y ahí mismo le daba pues, y para mí ya está limpia, pero mi esposa dice, no, es que no queda bien y la tenía que volver a lavar. En los primeros años una diferencia era las toallas. Yo pues como hombre viviendo solo, para mí era pues fácil usar una toalla para todo terreno, ¿verdad? Pero mi esposa decía, no, es que no es así. Una toalla para las manos, una toalla para los pies, una toalla para el cuerpo, una toalla para la cara, y bueno, muy específica, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ok, y ya bajó un poquito la presión, ya nada más son 2, 3 toallas, ¿verdad? Ya no son 5, pero había diferencias en ese inicio, ¿verdad? También hay diferencias en nuestra familia en cuanto a mi esposa siempre cenaba algo salado en su vida de soltera, y yo siempre he cenado algo dulce. Como soy tan dulce, hermanos, entonces yo ceno dulce, ¿verdad? Y yo siempre, toda la vida, desde que tengo uso de razón, en casa cenamos leche con pan de dulce. Es nuestra cena, ¿verdad? Y así somos nosotros. Entonces llega mi esposa y entonces pues
cenaba el pan de dulce, pero ella dice, pero es que me falta una quesadilla o algo, ¿verdad? O unos chicharrones o algo. Y todavía hoy en día, ¿verdad? Pasa eso. Cenamos y luego ella, ya que va a acostar a las niñas, regresa por sus chicharroncitos o su quesadillita o algo, porque ella es de cosas saladas y yo soy de cosas dulces. Y ya poquito a poquito ya se está convirtiendo mi esposa ya al pan de dulce, ¿verdad? Ya está entendiendo que sin pan de dulce es imposible agradar a Dios. Creo que va así el versículo, ¿verdad? Creo. Pero realmente, hermanos, es cuestión de que hay muchas diferencias en el hogar y un matrimonio y una familia que no sabe cómo resolver estas diferencias puede tener mucho dolor en su casa, muchas lágrimas, mucha tristeza y aún siendo gente de fe podemos tener realmente muchos sinsabores en nuestra casa. Yo creo que el Señor quiere que sepamos cómo sobrellevar esas diferencias. Yo pienso que el Señor, a través de muchos ejemplos en la Biblia y muchos versículos, quiere que sepa usted que Dios quiere ayudarle en las diferencias que luego llega a tener con su pareja, con sus hijos, con sus suegros, con sus papás. Y yo creo que en la Biblia hay varias partes donde podemos aprender de esto. Yo les decía que durante estos 2 meses he estado estudiando muchos matrimonios en la Biblia. Nunca había hecho eso, la verdad. Siempre pues uno se va a Efesios 5, o se va a Cantares 8, diferentes pasajes que hablan del matrimonio, pero la verdad yo nunca me había puesto a pensar en tomar matrimonios en la Biblia y sacar enseñanza para nuestras familias. Y es lo que he estado haciendo. Entonces en los siguientes 4 mensajes, que es el de hoy, bueno, ya he estado hablando de muchos matrimonios, ¿verdad? Pero hoy voy a hablar de uno, el domingo voy a hablar otros 2 matrimonios y el miércoles siguiente otro matrimonio más. Y después vendrá nuestra conferencia de la familia. Pero, aunque suena como anuncio, ¿verdad? Pero en esta tarde vamos a hablar de un matrimonio en la Biblia que se caracteriza porque tuvieron diferencias. Y es un matrimonio del que no se habla mucho, y ese es Moisés y su esposa. Moisés y su esposa tuvieron diferencias como pareja. Y bueno, obviamente Moisés es muy conocido, ¿verdad? Todo el mundo conoce quién es Moisés. Pero a veces los personajes alrededor de Moisés no son tan conocidos. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo se llama el papá y la mamá de Moisés? A ver, ¿el papá cómo se llamaba? Amram, ok. ¿La mamá de Moisés cómo se llamaba? Jocabed. Un poquito escondidos, ¿verdad? Pero ahí están, Amram y Jocabed. Y son personajes que, por cierto, la Biblia enseña que eran un matrimonio de fe, porque escondieron los primeros meses a su bebé, no temiendo el edicto del rey, dice Hebreos 11, ¿no? Pero quiero hablar en esta noche de Moisés y su esposa. ¿Quién sabe el nombre de la esposa de Moisés? Séfora. Moisés y Séfora. Cuando yo estaba estudiando sobre los matrimonios, me vino un pasaje un poquito escondido, un poquito difícil de entender, y por eso yo les decía hace ratito que batallé un poquito, lo leía, y muchas veces he leído este pasaje y había sido como un poquito difícil para mí entenderlo. Pero al estar estudiándolo, y pues el Señor me permitió entender algunas cosas y aplicaciones para cuando hay diferencias en nuestra familia. Así que vamos a ver cómo hay diferencias en la familia pensando en Moisés y en Séfora. Por ejemplo, Moisés y Séfora tuvieron problemas porque eran muy diferentes. Por ejemplo, Moisés fue criado en Egipto. En una ciudad importante, y Séfora fue criada pues en el desierto. Pues muy rural el asunto, ¿verdad? Entonces, cuando una persona viene de la ciudad y otro del pueblo y se casan, es un poquito difícil, algunos verán, ¿verdad? Uno está acostumbrado a Nescafé y el otro a café de olla, ¿verdad? Hay diferencias. También Moisés fue criado en medio de las riquezas. Ustedes saben que era parte de la familia real. Y Séfora fue criada con limitaciones en los recursos. Un desierto tiene limitaciones de agua, de muchas cosas que una ciudad provee, ¿no? También Moisés fue criado como hebreo por su madre. Y Séfora, pues,
Ella fue criada en la religión de su papá Jetro, ¿verdad? O Reuel también, se le llama a él así en la Biblia. Y era sacerdote él de la religión que él profesaba en el desierto de Madián. También, hermanos, yo veo hasta en la manera de ser, aunque la Biblia no nos dice exactamente cómo era la personalidad de Moisés y la de Séfora, yo estoy seguro que chocaban, porque Moisés era de un temperamento tranquilo, manso, dice la Biblia, y así como yo, ¿verdad? Bien tranquilo, y nunca me enojo ni nada. Y Séfora, lo poquito que sabemos de ella era de armas tomar, de carácter fuerte, de vamos a solucionarlo, pero ya. Y es interesante cómo, nada más imaginen dos personalidades así. Dicen que los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Y yo lo he visto mucho, en los matrimonios yo he visto mucho eso. Regularmente uno es de armas tomar y el otro es bien tranquilo, bonachón decimos. Y yo creo que es un equilibrio que necesitan los hijos, ¿no? Imagínense que tenga dos sargentos en la casa, no, se va a volver loco el niño, ¿eh? Pero al mismo tiempo imagínense que haya dos bonachones en casa, no, pues se los va a mangonear bonito, ¿eh? Entonces yo creo que hay un equilibrio y de alguna manera yo he visto cómo varios matrimonios son polos opuestos en cuanto a su personalidad. Y yo veo que así era Moisés y Séfora. Pero vamos a ver, hermanos, en nuestro texto, en Éxodo capítulo 4, un pequeño suceso donde hay una diferencia bien fuerte, muy fuerte, un problema muy fuerte. Y es una historia que es muy breve, hermanos. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Y vamos a ver que son 3 versículos y se presenta una historia que pareciera ser que está insertada y no tiene importancia. Pero recuerden, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y aún estos pequeños paréntesis nos enseñan. Y yo quisiera que lo viéramos desde la perspectiva de las diferencias que surgen en nuestra familia, especialmente en el matrimonio. Vamos a ver, hermanos, Éxodo 4, del 24 al 26. Lo quiero leer lento, hermanos, y voy a explicar un poquito porque de verdad que este texto yo pienso que es difícil entenderlo. Pero espero que en esta noche no solamente lo entendamos, sino que también saquemos algunas aplicaciones para esas diferencias que hay. Y quiero que detecte qué diferencia, qué problema hubo entre Séfora y Moisés. ¿Ok? Ahí va. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro, habla de Moisés, le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Desde ahí ya como que dice, ¿por qué quiso Dios matar a Moisés? Ahorita lo vamos a explicar, pero quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, del hijo de Moisés y de Séfora, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Tuvieron un problema, ¿no? Evidentemente fue la circuncisión, que a la mera hora tuvieron pues que practicar la circuncisión, aunque Séfora no quería. Y enojada, yo la veo enojada cuando dice, hombre sangriento, esposo sangriento, con el que me tocó casarme, ¿no? Entonces hay diferencias. ¿Cómo quiere Dios que tú soluciones tus diferencias? Recuerden lo que les he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, hermanos. Una persona sabia toma un problema de este tamaño y lo hace más pequeño. Una persona necia toma el mismo tamaño del problema y lo hace más grande. Tienes que ser muy prudente cuando hay diferencias. Hay diferencias tan pequeñas que de verdad, hermanos, muchos matrimonios me han dicho, es que discutimos por cosas tontas, por cosas pequeñas. Y ciertamente es porque no sabemos a veces resolver esas diferencias. Yo le titulé a la enseñanza de esta tarde, las diferencias en un hogar bíblico. Y quiero que notemos algunas cosas, hermanos, que de esta historia breve, que nos van a ayudar para poder solucionar, espero, un poquito mejor esas diferencias.
yo veo, hermanos, que un hogar bíblico necesita congruencia entre lo que creemos y hacemos. Moisés sabía que él como hebreo tenía que circuncidar a sus hijos. Él lo sabía y no lo hizo. Si se dan cuenta, no estaba circuncidado su hijo. Y Moisés y Séfora pues decidieron no circuncidar a sus hijos. Yo creo que este fue un problema cultural, que Moisés le dijo a Séfora, oye, ¿qué crees? Pues mira, de mi país hacemos esto. Y ella, ¿qué? ¿Que vas a cortarle qué? ¿Y que le vas a hacer qué a mi hijo bonito, querido, precioso? Estás loco, jamás te lo voy a permitir. Y entonces yo creo que hubo tal problema que acuérdense que Moisés pues dijo, bueno, acuérdense que él era manso, ¿verdad? Y la otra se ponía toda ¿cuál es la palabra? Abrevestrada, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Alebrestrada, ¿verdad? Alebrestada. Y pues él, siendo como era Moisés en su personalidad, dijo, está bien, no quiero discutir. Y entonces no circuncidaron a sus hijos. Ellos tenían 2 hijos, que eran Gersón y Eliezer. La Biblia no dice a cuál de estos 2 en esta porción fue al que circuncidaron, eso sí no se sabe, pero fue uno de esos 2, ¿verdad? Y Moisés, miren, Moisés habría de liderar al pueblo y sacarlo de Egipto y ser el líder espiritual y enseñarles la ley a los judíos. Si usted lee, por ejemplo, Éxodo 3, un capítulo antes, no lo vamos a hacer, pero es cuando Dios se presenta a Moisés en esa zarza ardiendo y le dice, Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo porque he escuchado su aflicción y tú vas a ser el líder y tú vas a sacar a mi pueblo de ahí. Entonces él iba a ser el líder, él iba a ser el que enseñara e instruyera a los judíos acerca de todo lo que estaba en la palabra de Dios. Sin embargo, él mismo no estaba cumpliendo en lo que dice la Biblia acerca de la circuncisión. Sin perder este texto, vayan a Génesis 17. ¿Qué decía Génesis 17? Esto ya lo sabía Moisés, porque estamos en el Génesis, ¿ok? Y nuestra historia está en el Éxodo. Génesis 17 habla de la circuncisión, ¿ok? Entonces lo que estoy diciendo es que muchas veces hay muchas diferencias por falta de congruencia. Alguien dijo esto, algunos sugieren que Dios estaba enojado con Moisés y de hecho por eso lo quiso matar, ¿verdad? Dios estaba intentando matar a Moisés, es algo un poquito extraño, pero ahorita lo vamos a explicar. Pero algunos sugieren que Dios estaba enojado con Moisés porque él fue escogido para dirigir a los israelitas y enseñarles la ley y él mismo no estaba obedeciendo la ley, ¿sí ven? Génesis 17:9, fíjense qué dice el mandato de Dios a los judíos, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, para Moisés y para todos los hijos, nietos, tataranietos y tataranietos. Okay, para todo el mundo, incluyendo a Moisés. Okay. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, ¿qué le va a pasar, hermanos? ¿Qué le va a pasar? Será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Cuál era la pena de un judío que no circuncidara a su hijo? ¿Cuál era según este texto? La muerte. Entonces Dios no estaba siendo injusto, simplemente le estaba aplicando la ley que le había dejado a Abraham, ¿sí ven? Entonces por eso Dios primero lo manda a que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, pero Dios se enoja y dice, es que ¿cómo tú vas a enseñar? ¿Cómo tú vas a ser un líder? Y tú no eres congruente. Y hermanos, la no realización de este rito, yo creo que fue debido a que a Séfora le repugnaba esta práctica. Si ustedes se dan cuenta,
en la historia de Éxodo, ella circuncida a su hijo, pero luego está molesta y dice, me eres un esposo de sangre, y yo me la imagino aventándole el pedazo de carne, ¿verdad? Y la circuncisión es algo ya muy, muy común, ¿verdad? Recuerdo una historia, una vez estaba en un grupo de jóvenes y estábamos en la casa de un hermano que él nos iba a dar una clase de un estudio bíblico, pero él es médico. Es de mi iglesia madre, y estábamos en su casa, estábamos comiendo y al final él nos dio un estudio. Y recuerden, él es médico. Y entonces una señorita, al estar leyendo, preguntó, hermano, ¿qué es la circuncisión? Y le preguntó un médico. Entonces, no es pastor, es médico, así que él le platicó con señas y específicamente qué es la circuncisión. Y todos nos empezamos a reír porque la vimos ella y todo se puso toda roja de que pues ella esperaba una explicación bíblica y le dio una explicación médica de qué era la circuncisión, ¿verdad? Creo que no es necesario explicar qué es la circuncisión para ustedes, ¿verdad? Pero en realidad esta mujer, la esposa de Moisés, no estaba acostumbrada a este rito, esta cirugía a los bebés, y entonces no, tú estás loco, no te voy a dejar que le hagas esto. Y así vivieron, ¿ok? Y esto provocó problemas en su vida, hubo diferencias entre ellos. Pero la falta de congruencia produce muchas diferencias y muchos problemas. Y yo creo que todos debemos esforzarnos en que lo que creemos lo llevemos a la práctica. Yo creo que todos llegamos a ser incongruentes hasta cierto punto. Pero la cosa es que la incongruencia afecta a nuestra familia. En esta semana estaba viendo una entrevista que le hacían a dos cantantes. Y estos cantantes son hermanos de sangre, pero su padre era pastor evangélico. Entonces el entrevistador les preguntaba a los dos cantantes, pues, a qué se había dedicado su familia y su papá, y pues ellos comentaban que su papá era pastor evangélico. Y para mí fue penoso que ellos, como hijos ya adultos, cantantes, si dijera el nombre de ellos, ustedes conocen, bueno, ustedes no porque no escuchan música mundana, ¿verdad? Pero sí allá afuera todo el mundo los conoce, pero todo el mundo conocería el nombre de este grupo. Y ellos decían, es que en casa nosotros veíamos que mi papá no hacía lo que él predicaba, y a mí me hizo pensar en mí y en mi familia y en mis hijas, ¿verdad? Si mis hijas ven en mí que yo no soy congruente, entonces eso puede, en vez de animarlas, puede inyectarlas contra la fe. Y de hecho estos dos cantantes decían, es que nosotros vimos mucha incongruencia en nuestra casa y pues nosotros crecimos diciendo, yo no quiero nada de eso, no quiero saber nada de eso. Entonces muchas veces hay problemas en nuestra casa por falta de congruencia. Yo sé que siempre hay como que un ambiente santo en las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Pero hermanos, en casa hay que buscar también cuidar nuestro temperamento, cuidar nuestras palabras de no decir groserías. Si no las dices aquí, tampoco las digas allá. Hay hermanos luego que aquí pues jamás bromearían con el alcohol, pero allá pues tienen una Tecate escondidita, ¿verdad? Por si las dudas, por si la depre, ¿verdad? Y es una batalla que yo veo que causa muchos problemas y diferencias en las casas. Dios quiere que seas congruente con lo que crees y con lo que haces. Y esto es un proceso, hermanos, pero hay que buscar ser congruentes. Y alguien dijo, Pastor Paul Chappell, él decía, nuestras creencias afectan nuestra conducta. O así debería de ser, ¿no? Nuestras creencias deberían afectar nuestra conducta. Así que un hogar bíblico, cuando hay diferencias, lo primero que uno tiene que pensar es, ayúdame, Señor, a ser congruente. Lo que creo con lo que hago. Ahora veo algo más, hermanos. También veo que un hogar bíblico no solamente busca ser congruente para evitar esas diferencias, sino que también un hogar bíblico debe ceder en lo que son las preferencias. Ya platicábamos que Moisés cedió a lo que quería Séfora, ¿no? Y eso en ocasiones es bueno, hermanos. Algo que yo admiro de Moisés
Y la cualidad más sobresaliente de Moisés, hablando de su personalidad, fue que él era un hombre muy manso. No era violento, no era gritón, no era, no era vengativo, no era con un carácter explosivo. La Biblia dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y a mí me impacta ese versículo, hermanos, porque yo reconozco que yo necesito ser más manso. Hace ratito estaba por subirme al camión para venir aquí a la casa y me subí al camión, ya estaba yéndose y me subí todavía, lo alcancé, pero me subí y vi que ya los lugares que dejaron ya son como los más incómodos. Entonces dije, no, voy a ir todo incómodo. Entonces me regresé y me bajé. Y cuando me iba bajando, ¿cómo se llama la persona que está en la puerta todo el tiempo? Que no hace nada más que grita. El cobrador, gritón, anunciador, como se llame, ha de tener un nombre especial, pero no lo sé, ¿verdad? Bueno, el acompañante, él me puso el pie. Entonces, yo estuve a punto de caer, como que le molestó que yo me bajara. Entonces, y se siente cuando te ponen el pie. Entonces, yo ya mero me caigo. Entonces, me bajé, pero casi cayéndome del camino. Y me regresé. me prendió porque dije, o sea, ¿qué le pasa? Pero al regresarme di 2 pasos y pensé, no debo hacer algo grande, pero nada más le dije, respétame. Y él me recordó a mi mamá que debo de orar más por ella, ¿verdad? Pero pensé y dije, ¿cómo me hubiera gustado ser más manso, ve usted? Y aunque no le dije groserías, sí me regresé y creo que pues ni valió la pena porque nada más me recordó a mi mamá. Yo creo que Moisés era manso, más que todos los hombres. Y sabe que muchas veces en casa uno debe aprender a ser manso. Por ahí de broma alguien decía, no es lo mismo ser manso a ser menso, decían, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que mansedumbre es que tienes fuerza, pero te controlas. ¿Sí ve? Dios quiere que tú seas manso, no que tengas un carácter así como que te prendes rápido, de que respondes grosero, de que eres violento o violenta en la manera de hablar. Y en el caso de Moisés, él cedió y vemos, no dice la Biblia que él cedió, pero evidentemente cedió porque pues quién sabe cuántos años tenía sus hijos y no estaban circuncidados. Entonces cedió porque pues debía hacerlo y no lo hizo por darle su lado a su esposa. Y es bueno preferirnos los unos a los otros, es bueno ceder muchas veces en cuanto a preferencias, hermanos. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dios quiere que tú, cuando tienes diferencias, si es un asunto de preferencias, tú cedas. Dios quiere que tú cedas. ¿Ok? Yo le decía, muchas veces en el hogar se pelea por tonterías, ¿verdad? Supe de un matrimonio que se peleó enfrente del pastor y la razón por la que se peleaban es por la posición en que ponían el papel de baño, ¿verdad? Entonces ya ven que hay 2 maneras de ponerlo, ¿verdad? Uno así y otro al revés. Sí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, pues eso era la razón por la que estaba peleando ese matrimonio. Ahora, es una tontería, pero honestamente muchas veces los problemas que hay entre matrimonio o en familia o entre hermanos es un asunto de preferencias y es un asunto que uno debería de ceder, prefiriéndoos los unos a los otros. O por ejemplo eso de bajar la tapa del baño, ¿no? Siempre a los hombres, las esposas, las mujeres le dicen, baja la tapa del baño. Y el hombre pues como no necesita y como pues se le hace, no pasa nada. Pero como una mujer sí es diferente, entonces siempre hay esa queja, ¿verdad? No bajas la tapa del inodoro, siempre la dejas abierta. O por ejemplo, yo decía de las toallas, ¿verdad? ¿Cómo se usan las toallas? A propósito, los hombres tenemos que dejarnos educar un poquito por nuestra esposa. Yo sé que ya somos grandes, pero tenemos que dejar un poquito que nuestra esposa sea la que ella, pues como ella es la mujer de la casa, la reina de la casa, pues que ella vaya
poniendo algunas reglas, ¿verdad? Y uno debe de estar dispuesto a ceder. Yo le agradezco porque mi esposa cede en muchas cosas. Y le agradezco a Dios que cede, porque si conozco mi carácter, y si ella fuera igual que yo con el mismo carácter, habría guerras civiles todos los días, ¿verdad? Y le agradezco a Dios. No estoy diciendo que siempre se haga mi voluntad, pero yo veo muchas veces, ella es muy noble en cuanto a ceder. Y yo creo que eso es sabio, eso es sano. Y la misma Biblia dice que debemos de preferirnos los unos a los otros. Y es bueno cuando cedemos, cuando hay que tomar una decisión, y pues tú dices, ¿y qué piensas tú? ¿O qué quieres tú? Y bueno, si no es algo que sea de vida o muerte, creo que podemos ceder, ¿no? Pero saben, a veces no cedemos porque queremos hacer las cosas siempre a nuestra manera y porque siempre nosotros queremos estar bien en todo, y eso provoca problemas, ¿ve? Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y es interesante este versículo porque está diciendo que agrades a tu prójimo, agrada a tu esposa, agrada a tu esposo, agrada a tu familia. Por ejemplo, yo en algunas cosas que yo trato, al menos es en qué loción me pongo. Yo nunca escojo, la verdad. Hace años que yo no me compro una loción, aunque tengo varias, pero porque me la regalan y pues yo las uso, pues. Pero siempre le digo a mis hijas o a mi esposa, ¿cuál me pongo? Porque honestamente no me importa, ¿eh? Y bueno, yo tengo una favorita, pero como no tengo esa favorita, pues entonces les doy a escoger, ¿verdad? Entonces, y ellas eligen, ¿verdad? O a veces hay ciertas cosas que cuando uno da preferencia a la otra persona, eso va a estar bien, eso va a ser de bendición, en vez de que tú quieras a fuerza que sea a tu manera. A propósito, el texto de Romanos habla de que Cristo mismo nos agradó a sí mismo. Hermanos, ¿qué pasaría si en nuestra casa todos quisiéramos agradar al otro? ¿Sabía que las diferencias vendrían para abajo? ¿No habría tantas diferencias, tantos gritos, tantos problemas? Si fuéramos más mansos y prefiriéramos los unos a los otros en casa, ¿sí? Y el ejemplo más importante es el Señor Jesucristo, que se autonegó y que Él mismo fue a la cruz negándose a sí mismo para obedecer al Padre, para darnos nuestra salvación a nosotros. Qué bonito es esa autonegación que el Señor Jesús nos la ejemplificó, y esa misma hay que buscar ponerla en práctica en la casa, ¿sí ve? Entonces Moisés fue manso y cedió, y yo creo que a veces es bueno ceder. Pero déjame decir otra cosa más. En este caso que Moisés cedió en lo de la circuncisión, déjeme decir que ceder para desobedecer a Dios es una mala idea. Ceder para desobedecer a Dios es malo e es incorrecto. Ceder para lo malo trae consecuencias trágicas. Moisés cedió, dijo, está bien, ya no quiero discutir, ¿no quieres que circuncidemos a nuestros hijos? Está bueno, ahí le dejamos. Pero luego, ¿qué pasó? Dios casi mata a Moisés por desobedecer lo que dice Génesis 17. Entonces, como que no salió muy bien el asunto, ¿ve? A propósito, hermanos, aunque uno debe de ceder en algunas cosas en casa, uno nunca debe de ceder en las cosas que son malas. Es un error que los papás cedan cuando los hijos les piden permiso para ir a un lugar incorrecto. Y los hijos, como saben que te insisten y te insisten y te insisten, va a llegar el momento que te van a hartar y van a decir, bueno, sí, ya ve. Y hermanos, eso es debilidad de carácter de los papás. Es un error que los papás cedan. Cuando algo está mal, aunque me lo pidas una vez o me lo pidas 100,000 veces. Está mal y uno debe de ser firme. Yo he visto muchos papás ceden en ser permisivos en algunas cosas con sus jóvenes, en asistir a una fiesta o tener novio incrédulo. Y repito, las consecuencias son trágicas. Y es triste cuando un matrimonio de fe, de una familia cristiana, por ceder a algo que no debieron ceder, terminan con problemas muy delicados en casa. Entonces no ceda cuando son cosas que usted sabe que están en la palabra de Dios. Porque si cede,
van a venir consecuencias trágicas. ¿Ve? Y eso lo vemos con Moisés. Se dio, ok, algunas veces es bueno, pero como se dio en algo que Dios le había mandado hacer y no lo hizo, se metió en un problema. ¿Sí ve? No sabemos qué le pasó o cómo lo iba a matar Dios. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor le pudo haber dado como problema de una enfermedad o alguna especie como de, ¿cómo se llama esto? Seizure. ¿Cómo? Epilepsias o algo que lo inhabilitaba, ¿sí ve? Entonces, realmente, hermanos, Moisés debió haber sido firme en algunas cosas, ¿sí ve? A propósito, sea firme algunas veces, cuando la palabra de Dios lo respalda, sea firme, aunque le toque ser el ogro, ¿sí ve? Ahora ya hemos visto, hermanos, que para que un hogar bíblico pueda alivianar o aligerar las diferencias, uno tiene que ser congruente en su vida. Hemos visto también que hay que ceder en las preferencias, pero no en lo que es incorrecto. Y hay una cosa más, un hogar bíblico debe de buscar obedecer a Dios cuando hay diferencias. Hay siempre 2 o 3 opiniones, pero siempre se debe de buscar obedecer a Dios. La obediencia debe existir aunque no nos guste. A Séfora no le gustó practicar la circuncisión de su hijo. No sabemos cuál de los dos le tocó, ¿verdad? Pero pues le tocó a uno. Y a ella no le gustó, lo hizo de mala gana, pero lo hizo. Ahora, aunque no le gustó, es interesante que ella aún así lo hizo para que no muriera Moisés. Y hermanos, no sé por qué como cristianos alguien nos enseñó mal que la obediencia depende si nos gusta o nos conviene o no. Pero la obediencia debería de ser nos guste o no. El Señor Jesucristo en Mateo 21, nadie lo busque, pero cuenta una pequeña parábola. ¿Se acuerdan de dos hijos? Jesús dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabe que lo más importante no es decir Señor, Señor o Señor te amo, sino el que podamos realmente obedecerle, aunque a veces no nos convenga mucho, hermanos? La obediencia debe existir aunque no nos guste. Cuando hay diferencias, siempre se debe de buscar obedecer al Señor aunque no nos guste. También la obediencia debe de existir con determinación. Yo veo en Séfora una cualidad muy bonita. Cuando se dio cuenta que casi mataba a Moisés, el Señor, porque estaban desobedeciendo la circuncisión, inmediatamente, yo no puedo creer lo que leo, buscó una piedra, le sacó filo y con esa. No estoy seguro que haya sido lo más higiénico o lo mejor, humanamente hablando, pero ella se apresuró a obedecer. ¿Sí está conmigo? La obediencia debe existir con determinación. Y la obediencia inmediata de Séfora a mí me sorprende, me es ejemplar, hermanos. ¿Y sabe por qué lo estoy diciendo, hermanos? Porque muchos cristianos postergan decisiones y postergan obediencia que debieron haber tomado desde hace mucho tiempo. Pero lo que me gustó de Séfora, si bien en un tiempo era de carácter fuerte y fue necia y no quiso, cuando ella se dio cuenta que estaba mal, inmediatamente cambió. Y eso es algo muy rescatable de Séfora. Se necesita determinación para obedecer a Dios con esa prontitud, hermanos. A Dios le agrada que tú obedezcas prontamente y no postergadamente. Déjame preguntarles, hermanos, eso es para sus adentros. ¿Habrá alguna decisión espiritual que has postergado por un tiempo? Que sabes que tienes que hacerlo y no lo haces. Yo sé que tengo que leer mi Biblia, pastor, pero sí la voy a leer. No. En esta noche. No ceno si no leo. ¿Sí ve? Esa es la determinación de Séfora, ¿verdad? Hay cristianos que dicen,
Si no leo mi Biblia, no desayuno. No voy a comer nada hasta que me ponga a leer mi Biblia. Porque a veces en nuestra debilidad nos saltamos días y no leemos la Biblia. Algunos dicen, sí, ya voy a dejar de mi vicio, ¿no? Y hay gente que dice, no, ya, el Señor me rescató, voy a cambiar, voy a quitar ese vicio. Pero hay quienes dicen, sí lo voy a dejar, pero después. No sé qué decisión sea, ¿verdad?, la que Dios haya puesto en tu corazón, pero estoy seguro que si tú haces memoria y permites que el Espíritu Santo te hable a tu corazón, a lo mejor estamos hablando de una decisión que tomaste en el pasado y no lo hiciste, o de bautizarte y lo postergas, o de tomar alguna decisión que sabes que debes de tomarla y quieres tomarla y la vas a tomar, pero no la has tomado. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Pero la obediencia que agrada al Señor es cuando hay con determinación y prontitud obediencia al Señor. Y también la obediencia debe de ser personal, hermanos. Debe existir obediencia personal, aunque tu pareja no coopere. Moisés no circuncidó a su hijo. Ya decíamos, le dio por su lado a Séfora, ella no quiso hacerlo en un principio, y entonces la cosa es que Moisés finalmente no circuncidó a sus hijos. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Séfora lo tuvo que hacer. No sabemos todos los detalles porque solo son 3 versículos, por eso le decía que es un pasaje un poquito difícil de entender, pero yo veo que Moisés finalmente no obedeció al Señor y casi se quiebra, ¿verdad? Y quien tuvo que hacerlo es Séfora. Pero hermanos, yo he visto que muchas veces ponemos como pretexto que alguien de la familia no está cumpliendo para que nosotros tampoco cumplamos. Ok, Moisés no lo hizo, pero Séfora dijo, no, pues no importa, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer lo correcto. Y hermanos, nunca ponga de pretexto que su pareja no quiere obedecer a Dios para que tú no obedezcas a Dios. Yo sé que se siente bien y te sientes que estás bien, porque como lo hace tu pareja, tú también lo haces, pero ¿quién te dijo que está bien? Nunca es justificación es que digas, es que mi esposo no lo hace, porque yo lo voy a hacer. Yo sé que tu esposo está mal, pero tú lo tienes que hacer. Y esta enseñanza nos deja eso, tú lo tienes que hacer, aunque tu pareja no coopere. Muchos hijos, ¿qué dicen, hermanos? ¿Pero por qué lo voy a hacer yo si ella no lo hace? O mi hermano o mi hermana no lo hace. Y otra vez es el mismo síndrome de justificarse, ¿verdad? De decir, pues yo estoy bien en no hacerlo tampoco porque aquel no lo hace, porque ella no lo hace. Y hermanos, yo he hablado con muchos matrimonios y muchas veces en los matrimonios sucede esto. La esposa no quiere sujetarse a su esposo porque es que él no me muestra amor y es que él tampoco hace su parte. ¿Y quién te dijo que estás bien? Yo sé que te sientes bien, pero ¿por qué te sientes bien si estás haciendo algo mal? Nada más te sientes bien porque también tu esposo es desobediente y pecador igual que tú. Hay algo mal ahí. Y Séfora nos enseña, hermanos, que ella hizo su parte. Y ya Dios tendría que tratar con Moisés en su tiempo. Y hermanos, eso deja una gran enseñanza para nosotros. Cuando hay diferencias en casa, Dios espera que tú hagas tu parte. ¿Sí ve? No, pero es que Dios, es que mi esposo, es que... No, tú haz tu parte. Pero es que Dios, es que mi hermana... No, tú haz tu parte. No, pero es que Dios, mi esposa, si tan solo ella se sujetara... No, tú haz tu parte. ¿Sí ve? Tú obedeces a tus papás, aunque a veces tus papás no sean los idóneos o los más espirituales o fervorosos. Tú respeta a tu esposo, aunque él no haga su parte. Tú ama a tu esposa, aunque no haga su parte. Y es típico justificarnos. ¿Saben, hermanos, que muchos cristianos se sienten bien en su vida espiritual nada más con compararse con el peorcito de la iglesia? Y es que siempre hay un peorcito, ¿sí o no? ¿Quieres sentirte súper espiritual? Nada más piensa en el peorcito de la iglesia. Bueno, no sé quién sea, ¿verdad? Pero así son a veces algunos cristianos. O sea, sí están mal, pero ¿qué dicen? Bueno, pero no soy así como aquel de la iglesia. ¿Sí ven? Nos justificamos. Pero Séfora no se puso a decir, Señor, pero es que Moisés, es que él tiene que hacerlo, él es el esposo. A propósito, según la ley, los varones tenían que circuncidar a los bebés varoncitos al 8º día. Ese es, hasta donde yo sé, la única ocasión donde una mujer
se tuvo que poner a circuncidar a su hijo. Entonces es interesante, pero debemos de cuidarnos de no justificarnos con el mal de otros. Y eso pasa en los cristianos. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, sígueme? Y le dijo, pues, ¿de qué muerte habría de morir, verdad? Y le dijo, sígueme. Y volviendo Pedro, dice la Biblia que vio que le seguía de lejos Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese detalle? Y entonces Pedro no estaba contento con lo que le dijo Jesús. Y entonces ve a Juan caminar, le dice, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esa es la postura que uno debe de tomar en la familia, hermanos. Uno tiene que hacer su parte, uno tiene que, a lo mejor el otro no obedece, a lo mejor el otro no coopera, pero uno debe de hacer su parte como cristiano. ¿Sí ve? Y eso es lo que Dios va a bendecir. Y sígueme tú, dice el Señor Jesucristo. Me gusta porque es muy claro, ¿verdad? Cuando dice, ¿qué a ti? Traducido al mexicano, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Y hermanos, yo sé que a veces es difícil obedecer cuando en la casa nadie quiere obedecer o cuando tu pareja no quiere cooperar, pero Séfora nos enseña que hay que hacerlo nosotros. Un hogar bíblico, hermanos, busca ser congruente para resolver estas diferencias. Cede a las preferencias, pero no cede en lo que es incorrecto. Y también un hogar bíblico debe buscar obedecer a Dios, pero obedecerle, hermanos, prontamente. Obedecerle también personalmente, sin importar qué haga o deje de hacer el otro. Y debe de haber obediencia, aunque a veces no nos gusta, hermanos. Yo sé que deberíamos de obedecer al Señor con alegría y buena actitud, pero si me da a escoger a mí o al Señor, ¿qué es lo que prefiere? Hay veces donde quizás lo único que se va a poder es, pues yo voy a obedecer hasta con mala cara, pero lo voy a hacer. Pero Dios se agrada de una obediencia. Al menos es mejor que el que dice que ama mucho al Señor y nada. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes cuando haya diferencias en la casa. Tenemos que orar mucho al Señor y ser muy cuidadosos, ¿no cree usted? Pero le agradezco a Dios por este pequeñito pasaje de Moisés y Séfora que ya cuando uno se pone a pensar y estudiar, me fue de bendición pensar en algunas aplicaciones cuando hay diferencias en casa. Y espero que podamos llevarlas a la práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos y a terminar con una oración, hermanos. Señor, en esta noche he tratado de compartir lo que tú me diste. Un texto un poco oscuro, un poquito difícil de entender, pero Señor, quiero suplicarte que bendigas nuestras familias. Cada uno estamos inmersos en una. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar la decisión de ser como tú quieres que seamos, como Séfora o como Moisés que fue manso para ceder en algunas cosas, o como Séfora que fue obediente. Ayúdanos a ser congruentes. Y Padre, te ruego que a través de esta invitación tú con tu Espíritu Santo nos dirijas a pensar en las diferencias que hemos tenido, tal vez las hermanas con su esposo, o el hermano con su esposa, o los hijos con sus papás, o entre hermanos o con los suegros. Señor, yo no sé qué diferencias hay, pero te ruego que estos principios puedan quedarse en el corazón y practicarlos, Señor. Y si hubiese alguien que aún no ha recibido a Cristo, que esta noche pueda tomar esa bella decisión. Y así como estamos con ojos cerrados, quiero preguntar, respecto a las diferencias que tiene en su hogar, ¿cómo va a responder usted? Yo le quiero animar a decir, Señor, yo quiero responder como hoy aprendimos. Voy a ser congruente, voy a ceder en algunas preferencias, no voy a ceder en lo incorrecto y voy a obedecerte. Ayúdame, Señor. Y si alguien está tomando decisiones, si hubo algo que Dios usó en su palabra para hablarle a su corazón y que eso era para usted, ¿por qué no toma la decisión de decir, Señor,
yo lo voy a hacer. ¿Puedo ver su mano, hermano, hermana? Dios me habló a mi corazón, hubo algo para mí, pastor, y yo quiero tomar una decisión en mi vida espiritual. ¿Puedo ver su mano, hermano, hermana? Veo varias manos, gracias a Dios. Puede bajarla. ¿Por qué no ora un momento, un minuto delante del Señor? Si puede arrodillarse, hágalo y dígale: Señor, ayúdame como esposa, ayúdame como mamá, ayúdame como esposo, ayúdame en cómo tratar a mi pareja, cómo tratar a mis papás, cómo tratar a mis hermanos con quien he tenido conflictos, con mis suegros, con mi pareja, con mis hijos. Ayúdame, Señor, en esas diferencias que tengo. Ayúdame a ser manso como Moisés. Ayúdame, Señor, a lograr hacer las cosas que a ti te agradan, a ser obediente, inmediato. Tal vez, hermanos, el Señor trajo a su mente una decisión que usted ya había tomado y que olvidó realmente llevarla a la práctica. Tal vez usted ya le había prometido algo al Señor y aún no lo ha hecho. Tal vez hay algo que usted sabe que debe de tomar la decisión, pero la ha postergado por alguna razón. ¿Por qué no le dice: Señor, tú me enseñaste con Séfora que debo de tomar la determinación firme de ya no esperarme y hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Por qué no tomo un momento para orar y decírselo al Señor, hermano?